El podcast del bien común. Un modelo económico con futuro. Ya estamos aquí de nuevo, te damos la bienvenida a este programa número 2 del podcast del bien común. Mi nombre es Santi Fernández Pascual y en nombre de las personas que hacemos el podcast queremos darte las gracias por la buena acogida de los programas anteriores, el programa 0 de presentación y el programa 1, y saludar a los oyentes de lugares tan diferentes del mundo como Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Eslovaquia, Chile, Rusia o Ecuador, entre una larguísima lista. Gracias a todos y ya sabéis, estáis invitados. Antes de seguir con el programa de hoy, queremos contarte que en nuestro blog, podcastdelbiencomún.blogspot.com, hemos añadido un formulario llamado Participa en el podcast para que este programa sea cada vez más colaborativo. En él podrás proponernos los temas que más te interesen en cada una de las secciones del programa o presentarnos a personas que pueden tener algo interesante que contar, porque tus opiniones nos importan. Durante la próxima hora hablaremos con personas que están cambiando el mundo. Este es nuestro sumario para hoy. Al final del programa hablaremos con Javier Goicoechea sobre una de esas creencias muy implantadas en nuestra sociedad. Las empresas están para ganar dinero. Antes, Marian Martínez nos habla en la sección EBC en la práctica de una asociación ya auditada y de la que dejamos el enlace a su balance del bien común en el blog. En Oír, Ver y Pensar, Bryce Padín nos recomienda un documental que aúna belleza y reflexión sobre la condición humana. Pero antes de todo esto, comenzamos charlando sobre un tema al que volveremos recurrentemente y que hoy da título a nuestro programa: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Oxfam Intermón predijo que en poco tiempo el 1% poseería más riqueza que el resto de la población mundial. Esto se cumplió en 2015, un año antes de lo esperado. Dicho de otra manera, la mitad más pobre de la población mundial, es decir, unos 3.500 millones de personas, poseen la misma riqueza que las personas que caben sin problema en un autobús. El podcast del bien común. Piensa lo que quieras, pero piensa. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Un tema realmente complejo, un análisis realmente complejo sobre el que estamos seguros que vamos a tener que volver en este podcast. No obstante, para tener un primer acercamiento, hoy tenemos con nosotros a María Amigo. Con ella vamos a charlar de este tema. María profesionalmente se dedica a impulsar la inserción sociolaboral de personas a través de programas de formación, asistencia técnica y acompañamiento en la creación de empresas, labor que compagina con el asesoramiento en gestión a pymes, así como con una labor docente. María, bienvenida. Gracias por invitarme. Pues nada, vamos allá. María, una pregunta realmente compleja y amplia. Desde tu punto de vista, ¿qué factores han influido decisivamente en la situación actual? Bueno, pues la verdad es que los factores son muchos, ¿no?, los que pueden haber influido en la actual situación, pero a mi entender, básicamente serían la liberación de los mercados, la crisis medioambiental en la que nos encontramos y el cambio que ha habido, ¿no?, de utilizar el dinero como fin y no como medio, que es para lo que se creó. De acuerdo. ¿A qué nos referimos? ¿Qué significa eso de regularización de los mercados y en qué tendencia estamos en este momento, según tú? Bueno, realmente hablamos de una liberalización de los mercados. Supongo que todos conocemos la famosa, el famoso vocablo de la globalización, ¿no? Empezó sobre todo a partir de los 90 y ahí lo que se generalizó, porque al final fue una globalización de ciertas cosas pero no de otras, lo que se globalizó y lo que se liberalizó fueron todos los intercambios comerciales y financieros, pero luego a la práctica todo lo que tenía que ver con las personas y su mejora en la calidad de vida, todo esto la globalización no lo tuvo en cuenta. Al final la globalización y la liberalización de los mercados lo único que buscaban, a mi entender, era conseguir mayores beneficios a las grandes multinacionales, que no tenían más que, digamos que de alguna manera no conseguían aumentar su beneficio en sus mercados locales y buscaban otras maneras de conseguir
un aumento continuo y significativo de sus beneficios. Claro, y para ello decidieron hacerlo pues a través del comercio, lo que en sí no es bueno ni es malo, depende de con qué fines lo hagamos, ¿no? Claro, porque tú imagínate que todas las grandes multinacionales, porque al final la globalización parece que a nivel económico ha beneficiado sobre todo a las grandes multinacionales. Pues tú imagínate que todas estas multinacionales, en aquellos países a los que se fueran, pagaran unos salarios y tuviesen unas condiciones de trabajo más dignas, ¿no? Las personas a las que contratan. Uh-huh. Pues de alguna manera esta globalización sí que provocaría que mejorase la vida de las personas a nivel global, pero no está siendo así, sino lo que hacen es que se aprovechan de salarios y condiciones más laxas en la contratación para ellos aumentar su beneficio y lo que no hacen es socializar este beneficio, ¿no? Socializar el que pueda mejorar la calidad de vida de todas las personas a nivel planetario. Uh-huh. A pesar de que no hay demasiado interés en que nos enteremos, ya están los medios de comunicación, la negociación de tratados como el CETA o el TTIP. ¿Qué significan estos tratados en este proceso? ¿Qué fase, hacia dónde nos llevan? Bueno, yo no soy experta en estos tratados, pero bueno, lo que conocemos, los que hemos leído por lo menos por encima y intentamos estar al tanto en los movimientos que se van dando, es que se le da la llave a hacer prácticamente lo que quieran, una vez más, a las multinacionales, ¿no? Si una multinacional entra en un país y hay algún tipo de regulación que ella considere que puede afectar a sus intereses, pues puede incluso saltarse la legalidad que haya en cada uno de los países, y esto no se puede permitir. Otra de las cosas que puede afectar es, pues por ejemplo, con el TTIP, que es entre Estados Unidos y Europa, pues hay productos que quizás vienen de Estados Unidos que no van a tener la misma regulación o los mismos controles que nos hemos dotado aquí en Europa. Digamos que nosotros garantizamos una serie de requisitos que quizá los productos que vengan a través de este tratado no los cumplan. Otro de los factores que nos mencionabas al principio es la crisis medioambiental. ¿Es un factor? ¿Es una consecuencia? Pues yo creo que realmente son las dos cosas, en el sentido de que vivimos en un planeta finito y no se puede estar produciendo y utilizando los factores que nos da la naturaleza de forma indefinida, ¿no? Pero sí que de alguna manera también es una consecuencia precisamente por esta globalización económica que hemos hablado, ¿no? O sea, hay un montón de personas que están con necesidades incluso de alimentos, pero en los países desarrollados tiramos muchísima comida a la basura, o sea que realmente estamos utilizando más recursos de los que necesitamos, y solo incluso disminuyendo la producción que tenemos hoy por hoy de alimentos se podría abastecer a todo el planeta si se controlara bien y no se desperdiciara tantos alimentos y tantas cosas para que pudiese llegar a todos, ¿no? Entonces, yo creo que es un factor con el que contamos, es decir, vivimos en un planeta finito y la desmesura de la superproducción y el consumismo que caracteriza a las sociedades desarrolladas lo acrecenta. O sea, digamos que aún más en la crisis medioambiental en la que estamos, que parece que poco a poco las grandes potencias van asumiendo que ya estamos en esa crisis, que hace unos años Estados Unidos y China no lo veían, no lo decían abiertamente, y parece que poco a poco, vamos a ver si no llegamos tarde, ¿no? Pero parece que poco a poco los grandes países, las grandes potencias van dándose cuenta de que realmente hay que poner el freno por algún lado. Por desgracia, el profesor José Luis Sampedro hizo una predicción en su momento y decía que si esto no se para por la razón, se parará por la catástrofe. Exacto. No sé si estamos un poco en esa dirección, es un poco lo que apuntas. Sí, claro, porque es que además ya no solo es que los recursos son finitos, sino que estamos generando una cantidad de basura que el planeta no es capaz de absorber. Entonces viene por los dos lados. Entonces realmente sí que en algunos países hay una auténtica catástrofe. O sea, por poner un ejemplo solo, todo lo que es basura electrónica va en contenedores día tras día a puertos de África y están ahí generando que es una desmesura, y realmente yo creo que hay muchos países que ya están en la catástrofe. No es que esté por venir, sino que ya están en la catástrofe. Y aquí mismo en España
El cambio climático, bueno, yo creo que sí que se está notando. Hay zonas de España en las que no llueve desde hace muchos meses y si haces una comparativa en los últimos años, se ve que disminuyen los flujos de agua y de todo, vamos, de una manera muy alarmante. El cambio climático, otro factor que, como decías, hasta hace no mucho algunos gobiernos pretendían desmentir o pretendían decir que no tenía base, ¿no? Muy bien, el tercer elemento que queríamos analizar, María, era ese enfoque del dinero como fin. ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿En qué momento hemos perdido el norte? Es decir, los medios han pasado a ser el fin. Bueno, pues una vez más es el afán ¿no? de la acumulación del dinero por acumular, del que nunca estar satisfecho con lo que tienes, sino que siempre querer más y más. Y de alguna manera esto lo que ha hecho ha sido desvirtuar el concepto del dinero, que no es otra cosa que un medio de pago. Digamos que el dinero nunca puede dar la felicidad ni nunca puede aportar nada más allá de lo que intercambias con él. Entonces, yo creo que el problema vino cuando se empezó a desregular sobre los 70, 80, 90 el mercado financiero de una manera muy, muy exagerada. Aparecieron los derivados, las ganancias a corto plazo, o sea, de una semana, o sea, los inversores querían meter 100 y que la semana siguiente tener 200 o 150. Bueno, yo tampoco soy experta en estas cosas, ¿no? Pero también para que te hagas una idea, algún dato, en 1980 de todos los flujos financieros que se movían a nivel internacional representaban el 20% del PIB de, por ejemplo, Estados Unidos. Actualmente representan el 200% del PIB, ¿vale? Y otro dato también que a mí es el que, bueno, a mí supongo que a mucha gente, el que más me impacta, que solo entre un 5 y un 10% de las transacciones financieras que se realizan están relacionadas directamente con operaciones comerciales o la inversión, es decir, están relacionadas directamente con la economía real. Y esto es lo que ha creado, pues bueno, todas las crisis financieras recurrentes que si no cambian las cosas seguirán existiendo además yo creo que cada 5 o 10 años y de aquí de esta espiral no vamos a salir como sigan las cosas así. Un gran ejemplo de que todo se compra y se vende en esta sociedad, por ejemplo, es el acceso al Congreso de los Estados Unidos, que en principio es libre, es una cuestión de hacer cola, pero ¿qué pasa? Que, claro, algunos lobbies que tienen interés en participar o en asistir a las sesiones, mejor dicho, no disponen de ese tiempo o lo quieren gastar en ganar dinero. Sin embargo, hay personas que, por estar desempleados, por ejemplo, pues tienen ese tiempo. Así que al final esas colas están formadas por desempleados, por personas que necesitan un poquito de dinero, que hacen cola para que finalmente sean los lobistas los que estén asistiendo a las sesiones del Congreso. ¿Hay algunas cosas que deberían de quedar fuera del mercado, María? Hombre, por supuesto. Este es un ejemplo muy claro. La verdad es que lo desconocía, pero no sé, es que para mí es algo tan básico como que en Estados Unidos, por ejemplo, no haya educación pública o sanidad pública para todos. O sea, es que para mí la sanidad tiene que salir del mercado. O sea, es una cosa para mí muy, muy, muy básica. Pero está demostrado que el neoliberalismo y muchas potencias mundiales siguen empeñados en todo lo contrario, ¿no? En mercantilizarlo todo y entonces al final, pues, digamos que las personas menos pudientes o más desfavorecidas son las que siempre, una vez más, salen perdiendo. Efectivamente. Cuando la sanidad se compra y se vende, cuando los derechos de educación se compran y se venden y además pertenecen a fondos de inversión, estos lo que quieren son rentabilidad y negocio, sobre todo a corto plazo. Eso implica que el foco de la empresa está en una rentabilidad muy a corto plazo, también los objetivos de los directivos y, por tanto, el servicio a la comunidad en el que las empresas desarrollan su actividad o el trato a los empleados pasa a tener un valor absolutamente tendiendo a cero, digamos, ¿no? Sí, secundario, o si no, digamos, o terciario, efectivamente. ¿no? ¿Cómo se puede integrar la economía financiera en el futuro con la economía real? ¿Debería desaparecer desde tu punto de vista? ¿Tiene alguna cabida? Hombre, yo creo que la economía financiera no tiene por qué desaparecer. Lo que sí que tiene que ponerse es al servicio de la economía real. Lo que no puede ser es que se muevan esas cantidades ingentes de dinero y la economía real o por ejemplo, las familias tengamos estas necesidades de financiación tan grandes, ¿no? Las pymes, los autónomos. O
sea, que de alguna manera lo que tendríamos que volver a regular es el sistema financiero y que desaparecieran todas estas barbaridades de derivados y opciones. Es que yo, ya te digo, de bolsa no estoy muy puesta, pero sí que sé que al fin y al cabo estos movimientos de dinero lo único que hacen es querer rentabilidad incluso de un día para otro. Y no sé quién me contó una vez que incluso de horas, ¿no? Sí. Entonces esto es lo que... Hay mercados especulativos en que las inversiones son, pues eso, muy a corto plazo, a cuestión de horas o de minutos, de ganar en el mismo día, ¿no? ¿Qué beneficios puede dejar para la sociedad una economía así? Pues la verdad es que no se nos ocurre una respuesta. No, lo cierto es que no, porque al final lo que nosotros necesitamos es pues tener que toda la población mundial tenga las necesidades básicas cubiertas. O sea, si esto no ocurre, nunca vamos a poder decir que la globalización tiene éxito o que una empresa multinacional es más o menos exitosa o respeta más o menos a las personas, ¿no? Hasta que no consigamos que en todos los países y rincones del mundo se tengan las necesidades básicas cubiertas, cualquier acción que llevemos a cabo para facilitar el intercambio de comercio o financiero, para mí no tiene ningún sentido. Y parece que con los objetivos de desarrollo sostenible y que el año pasado parece que ha habido un pequeño giro, ¿no? Que lo que queremos es bajarlo un poquito más a la regulación en los diferentes estados y demás. Sí. Vamos a ver si por aquí se van consiguiendo cosas. Estamos en el principio y como ya te he comentado antes, quizás lleguemos tarde, ¿no? Pero bueno, en el camino estamos y hay muchísimos movimientos sociales y muchísimas personas que estamos trabajando en ello. De momento, en octubre de 2016, el valor combinado de las 10 multinacionales más importantes del mundo es comparable al Producto Interior Bruto de los 180 países más pequeños del planeta. Países pequeños en tamaño, pero importantes como Irlanda, Indonesia, Israel, Colombia, Grecia o Sudáfrica, por ejemplo. ¿El día de mañana perteneceremos a una empresa en vez de un país, María? Pues si no cambia mucho las cosas, la verdad es que sí. Yo me estaba acordando ahora de que leímos una noticia, creo que fue este verano, que decían que Amancio Ortega, el de Zara, ¿sí? ¿No? Inditex. Pues que ganaba al día, no sé si era 10 millones de... Bueno, era una barbaridad. Se lo contaba a mi hijo de 10 años y él no era capaz de entenderlo. O sea, decía, ¿pero cómo puede ganarlo al día? Digo, hombre, no, es una media, ¿no? Pero... es un poco otra vez lo mismo, ¿no? No puede ser que se acumule tanta riqueza en tantas personas o empresas, en tan pocas personas o empresas, mientras hay gente pasando hambre. Yo creo que esto lo tenemos claro o no vamos a llegar nunca a mejorar la situación, sobre todo en zonas como el África y zonas del mundo. India, vamos, que no puede ser que haya tantísimos millones de personas pasando hambre. Según augura el periodista Nick Dearden, dice que a este ritmo de crecimiento bastará solo con una generación, quizá la de tu hijo, María, para que el mundo esté dominado por grandes corporaciones, que indudablemente, cuando el dinero lo manda todo, pues serán mucho más poderosas que la política y la voluntad de los pueblos. Bueno, yo creo que ya estamos ahí, ¿eh? Yo no lo veo en el futuro, yo lo veo ya, incluso... Solo con la capacidad que tienen de influir a través de los medios de comunicación, la publicidad. O sea, nuestros hijos están expuestos a una cantidad de información que yo creo que ya va a ser complicado revertirlo. O les apagas la tele y les desconectas o yo creo que ya estamos ahí. Yo no lo veo de futuro, yo lo veo ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Mucha gente dice que son las grandes multinacionales las que al final dictan algunas regulaciones o algunas leyes que aprueban los estados. Ante esta situación tan compleja, no sabemos muy bien qué es lo que se puede hacer. Lo seguiremos charlando en diferentes programas, pero desde tu punto de vista, María, ¿por dónde podríamos revertir esta situación? ¿Por dónde podríamos empezar? Hombre, pues para mí yo creo que las empresas hoy por hoy son el motor, digamos, de la economía y yo creo que tiene que haber un cambio en la cultura empresarial, tanto de multinacionales como de pymes, de autónomos, de que todo, que sí, que nosotros tenemos que ganar dinero, por supuesto, que nuestras actividades comerciales tienen que reportarnos un dinero para poder sobrevivir, pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que nuestras acciones
repercuten en las personas con las que entramos en contacto, ya sean otras empresas como proveedores, nuestros clientes, nuestros trabajadores o incluso generaciones futuras dependiendo del tipo de empresa que hagas. María, muchísimas gracias por tu tiempo y nos volveremos a escuchar seguro. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta pronto. Ver, oír y pensar. Vamos a, como siempre, a recomendaros un recurso. En este caso es a través de nuestro invitado Bryce Padín, que es de formación ingeniero industrial, aunque él prefiere definirse como ingeniero social. Ha finalizado recientemente el curso de consultor de la economía del bien común y dice que tiene una misión en la vida de ser feliz y hacer feliz a la gente que le rodea. Bienvenido al podcast del bien común, Bryce. Muchas gracias, Santi. Pues nada, Bryce, cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación? Mi recomendación es el documental Human, del director francés Jean-Arthus Bertrand, que no sé si he pronunciado muy bien, pero bueno. A mí me encantó y me parece un súper regalo para los sentidos en general. Yo no sabía quién era el director, pero luego indagando un poco más, ahora entiendo el porqué de esa preciosidad de documental, que es quien escribió, hay un libro que se hizo bastante popular, bastante famoso, en el que había una portada de como un corazón, que luego he sabido que eran unos manglares por Nueva Caledonia, y que se titulaba La Tierra desde el aire, que eran todo imágenes tomadas desde el aire, y realmente es una preciosidad. Y este mismo director creo que ha tenido otros documentales ya con bastante reconocimiento, ¿verdad? Sí, hay uno que sí que he visto, que era el Planet Ocean, sobre el mar, los océanos, el agua en general, y otro que se llama Home, que tengo pendiente de verlo. Parece que son documentales, pero son películas, porque realmente son de hora y pico la duración. Es formato documental por lo que cuenta, pero que realmente es una película. Uh-huh. Muy bien, centrémonos en Human, que es tu recomendación. ¿De qué nos habla Human? De los humanos, claro, de la condición humana, como el propio título dice. Y el documental o película parte de una pregunta inicial que se hizo el propio director de qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos diferencia del resto de seres vivos, y se cuestiona pues si es el amar, si es el que luchamos o que nos reímos o el llorar, o característica de la curiosidad o la búsqueda de descubrimientos. Uh-huh. Y pues bueno, a través de las distintas entrevistas, que se dice que entrevistaron a más de 2.000 personas, uh-huh, entre hombres y mujeres en 60 países diferentes, pues intenta dar respuesta a estas preguntas, al que, uh-huh, nos diferencia como humanos. ¿Human forma parte de una trilogía, Bryce? Sí, son 3 volúmenes de hora y 20 cada uno, igual son como 3 películas, y el primero se centra en temas como el amor, las mujeres, el trabajo y la pobreza. El segundo se centra en la guerra, el perdón, la homosexualidad, la familia y la vida después de la muerte. Y el tercero en la felicidad, la educación, la discapacidad, la inmigración, corrupción y el significado de la vida. Uh-huh. Pues, como ves, es súper vasto y muy amplio todos los distintos temas que toca, porque, bueno, para mí, sinceramente, lo que habla propiamente el documental en sí es de valores. Uh-huh. Habla de los valores humanos y bastante, como muy concretamente, yo los extrapolo a los valores que se rige en la matriz de la economía del bien común, uh-huh, hablando de la dignidad humana, por encima de todo, evidentemente, pues lo que toca es un poco el tema principal, sobre la solidaridad, ya que la despierta, cualquiera que vea el documental, empatizas con casi todos los entrevistados. El tema de la sostenibilidad ecológica también lo toca, porque también hay bastantes imágenes de estas aéreas que lo hicieron famoso a él sobre la Tierra, y sí, espectaculares, preciosidad. Uh-huh.
También el valor de la justicia social, ya que se reflejan muchas injusticias, bueno, a nivel de estas mujeres, la homosexualidad, las guerras, la pobreza. Y también toca el tema de la participación democrática, ya que da voz a casi todos. Escuchar sus verdades, sus opiniones, sus sentimientos, pues no deja de ser esto, ¿no? La participación democrática. Suena muy bien tu recomendación. Es un documental, si no nos equivocamos, gratuito, que podemos localizar en Internet fácilmente, ¿verdad, Bryce? Esta es de las cosas que más me gustó, que realmente es gratuito. Está financiado por la Fundación Betancourt y no sé qué otro nombre más que no me acuerdo, y la Fundación Good Planet, y es gratuito. Directamente en YouTube hay los 3 volúmenes, está traducido a no sé cuántas lenguas, en español propiamente se encuentra fácil, y es que es una preciosidad. Me parece realmente un regalazo, al ser gratuito, pero un regalo a los sentidos. Es una obra de arte con unas imágenes preciosas, toca temas emocionales, le da la vuelta un poco a todo, muy sincero. No sé, a mí realmente me encantó, me alucinó, y por eso lo recomiendo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Bryce Padín, por hacernos llegar este recurso que nos hace pensar, pero lo hace a través de la belleza. Lo veremos y te comentaremos. Muchas gracias, Bryce. Perfecto, muchas gracias. Hasta siempre. Economía del bien común en la práctica. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Hoy charlamos con una invitada muy especial. Marían Martínez Santos es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba y especialista en producción ecológica. En este momento, en este caso, representa a la Asociación de Productores y Consumidores de Productos Ecológicos de Cabra en Córdoba. Bienvenida al podcast del Bien Común, Marían. Hola, muchas gracias. Bueno, pues vamos a charlar un poquito de Subbética Ecológica, si te parece. Subbética es una asociación. En principio es la forma jurídica que tenéis, ¿verdad? Sí, somos una asociación sin ánimo de lucro. Uh-huh. Sí, en la que, bueno, nuestro objetivo fundamental es poner en valor los recursos de la comarca de la Subbética, los recursos agrarios, y potenciar un mercado interno de productos ecológicos, en el que tanto productores y consumidores salgamos ganando, unos por una venta digna de sus productos y otros por la vuelta a contactar con la tierra y tener la posibilidad de alimentarnos con alimentos de calidad. Uh-huh. Y bueno, toca el tema un poquito de soberanía alimentaria que a los consumidores tanto nos preocupa. Si acudimos a vuestra página web, vemos que tenéis el eslogan de Alimentos por el Bien Común, lo cual ya nos da una idea bastante clara de qué hace la asociación, ¿no? Sí, bueno, esa concretamente ha sido una pequeña campaña que hemos hecho para trasladar al consumidor final cuáles son los valores de Subbética Ecológica y que entienda que cuando compra una cesta a uno de los productores de Subbética Ecológica o compra un producto en alguna de las tiendas socias de Subbética Ecológica, detrás de esa lechuga, detrás de ese tomate, va algo más que el mero hecho de ser un producto ecológico, que ya es suficiente en cuanto a respeto al medio ambiente, respeto a la salud. Pero un producto de Subbética Ecológica conlleva detrás un respeto a los trabajadores, un precio justo, una cercanía, un bajo impacto ambiental, una participación en la toma de decisiones, coherencia, transparencia. Uh-huh. Y eso hemos querido trasladar al consumidor final con esta campaña de alimentos por el bien común. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ponernos en la piel de un consumidor que se interese por vuestra asociación, un consumidor que en vuestro caso sería un hipotético socio. Uh-huh. Y entonces acudimos a vuestra página web y vamos a partir de la información que ya está publicada. Subbética Ecológica tiene una puntuación, el balance del bien común, de 768 puntos sobre 1000, lo que le hace una empresa, pues digamos, en la franja de las más altas respecto al bien común generado. No en la franja más alta, que empezaría en los 800 puntos, pero sí, digamos, dentro del semáforo que podría ver el consumidor, estaría desde luego en la zona verde. Es una empresa agroalimentaria, la primera que se ha auditado en España,
y la primera empresa auditada también en Andalucía, ¿correcto? Sí, correcto. Esta auditoría se realizó en 2014 y es válida hasta 2017, ¿verdad? Sí, la hicimos a final de año, como podéis ver en la web, está publicado el balance, la matriz, toda la información generada. Y bueno, pues esto es válido hasta diciembre de 2017. Entonces esperamos, porque al final el tema de balance de bien común lo que te da, o sea, da igual la puntuación relativamente, pero lo importante o el foco no es la puntuación. Lo importante es que te ayuda a detectar procesos que deben ir mejorando, procesos que estás haciendo bien y debes quedarte ahí y de ahí hacia adelante. Entonces, por eso las matrices de bien común tienen que ser evaluadas, pues en nuestro caso, cada 2 años para que no nos estanquemos, para que no vayamos hacia atrás, sino vayamos siempre mejorando. Efectivamente, la matriz sirve a las organizaciones para hacer un análisis de su gestión y planes de mejora, por decirlo así, es decir, sirve como un modelo de gestión y de alguna manera también certifica a los consumidores qué es lo que está haciendo esa organización en cuanto a la producción de bien común para el territorio, para la comunidad en la que se mueve, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, pues entre las, no sé si obligaciones o es voluntario, la publicación de la matriz y del balance del bien común, un informe detallado de lo que hacéis en cada uno de los criterios que se analizan. Es publicable. Es publicable, de acuerdo. Podríamos haber elegido no publicar, pero claro, si hablamos de transparencia, pues es obvio que nuestra decisión era clara, la de publicar toda la documentación. En el caso de Subbética Ecológica encontramos un informe completo con cada uno de los criterios, encontramos un informe resumido y también la matriz del bien común con cada uno de los criterios que se analizan. Y, como te decía, vamos a ponernos en la piel del consumidor que llega a vuestra página web y para conoceros un poquito más echamos un vistazo a la matriz y vemos que a priori tenéis por lo menos 3 fortalezas, vamos a tomarlas así, que son aquellas puntuaciones en las que habéis recibido pues una valoración, digamos, más alta. Lo que te queríamos preguntar, Marian, es qué habéis hecho para conseguir esta puntuación, ¿no? Por ejemplo, uno de esos criterios en los que tenéis una puntuación más alta es la de minimización del reparto de ganancias a externos. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis? Antes de entrar en el detalle de cada una, sí que te quería comentar que, y creo que hay un común denominador en las entidades que nos acercamos a la EBC, es que ya veníamos trabajando así. Ya, o sea, las empresas nacen con un alma concreta. Sí. Y aunque en el camino se puede ir dirigiendo hacia otras maneras de hacer, en nuestro caso, Subbética Ecológica, que nació hace 7 años, ya nació con unas bases muy sólidas en cuanto a economía del bien común. Lo que ocurría es que no le habíamos puesto ese nombre, que claro. Creo que ya te digo, es algo común a muchas empresas, y por eso tiene un efecto tan grande cuando un empresario da con la economía del bien común y se da cuenta que esto refleja totalmente lo que venía haciendo desde hace tiempo. Y creo que eso está haciendo que bueno, pues que las empresas se estén empezando a volcar con esto, porque son empresas que ya son así. Entonces, yéndome a uno de los indicadores que me hablas, que en nuestro caso tiene un 100%, es minimización de reparto de ganancias externos. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, lo que implica que todo nuestro beneficio reporta de nuevo en la propia asociación. Nosotros a final de año nuestro balance entre ganancias, en ingresos y gastos se acerca a 0, porque es que una asociación sin ánimo de lucro tiene por definición. Eso es. Entonces, nuestro objetivo no es el acumular dinero, nuestro objetivo es que las explotaciones agrarias vuelvan a ser rentables y los agricultores tengan un salario digno. Entonces, ese sí que es nuestro objetivo, y que nuestros trabajadores tengan un salario digno. Entonces, no queda un hueco para ganancias. Si la hubiera, y de hecho hay años que el balance sale bien, se reinvierte, pues siempre hay cosas que mejorar, hay que mejorar sueldos, hay que mejorar porcentajes, hay que, en fin. Y en nuestro caso está claro. En el caso de otra empresa, de otra organización, este criterio mediría pues esa reinversión de los beneficios generados en la propia actividad, bueno, ¿verdad? Los propios socios, depende de la figura que tenga la entidad. De acuerdo. Vámonos con otra fortaleza de Subbética Ecológica, que sería el criterio llamado aportación a la comunidad.
Pues en nuestro caso tenemos ahí un alto porcentaje y fundamentalmente es porque el bien que nosotros tenemos o con el que trabajamos tiene unos claros beneficios para la comunidad. Desde el punto de vista, vamos, en grandes bloques, por ejemplo, en el tema de salud, al ser un alimento de producción ecológica libre de plaguicidas químicos, pues es apto para un gran número de personas que tienen rescindidos los alimentos. Entonces, tenemos socios de sensibilidad química múltiple, de fibromialgias, de fatigas crónicas, de enfermedades intestinales inflamatorias. Entonces, este plus que aporta nuestro bien a la comunidad es uno de lo que ha hecho que tengamos un porcentaje alto. No sé si queda claramente muy claro, Marian, explicado. Muy claro. Otro tema de aportación a la comunidad es el que está empezando pues a dignificar explotaciones agrarias pequeñas, familiares, que hasta hace muy poco con el modelo agroindustrial de monocultivo pues no eran rentables. Entonces estamos aportando por la parte de salud y por la parte laboral. Efectivamente, y además vamos a reseñar que la comarca de Cabra en los años 80 sufrió un abandono en general de los cultivos y una orientación al monocultivo y tal, bueno, pues un poco por el modelo económico de aquel momento y tal, que se ha vuelto a revitalizar desde hace unos años, ¿correcto? Sí. La comarca es la subbética y bueno, es una comarca que tiene un parque natural de origen calizo, entonces los manantiales, las cuevas, las urgencias, hay montones, entonces todos estos pueblos han estado siempre muy ligados a los cultivos de agua, pues, a frutales, a huertas, pero siempre en explotaciones muy pequeñitas. Entonces con el modelo agroindustrial que tenemos no pueden trabajar el intensivo, no pueden trabajar grandes extensiones, entonces por eso veíamos que había que volver a lo que sí que les dio rentabilidad en el pasado, que era vender a tus vecinos y vender en tu entorno, vender productos de calidad diferenciados. Y bueno, pues poco a poco los productores van formándose y van haciendo la conversión y viendo que es posible. Incluso pues tenemos hijos ya que se están incorporando otra vez a la explotación familiar. Muy bien. Vemos que la inercia cambia. Otro criterio en el que Subbética Ecológica destaca es el de democracia interna y transparencia. ¿Qué es lo que hacéis al respecto en vuestro funcionamiento interno? Pues mira, nosotros empezamos siendo 25 socios entre productores y consumidores, una cosa muy muy pequeñita pero fuimos creciendo muy despacito. Y una de las cosas que teníamos claras es que se iba a crecer de forma lo más transparente posible y con la toma de decisiones lo más repartida posible. Y gracias a ese trabajo de los 25 iniciales se asentaron las bases de lo que hoy somos. Actualmente somos 400 socios entre productores y consumidores. Y trabajar la democracia interna y la transparencia con 400, pues ya sí son palabras mayores. Claro. Entonces, bueno, pues tenemos un poco repartidas las franjas en las que y quién son los responsables de determinadas decisiones, o sea, porque para cambiar la llave de una puerta no hay que movilizar a la asamblea, pero para decisiones estratégicas es la asamblea la que tiene la palabra, la decisión. Entonces se trabaja mucho con documentación previa para que todas las personas asociadas tengan la información suficiente para tomar decisiones y con tiempo suficiente para poder tomarlas. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, por niveles estratégicos corresponden a la asamblea, niveles organizativos a la junta directiva y tareas operativas a las personas, a los socios que se encarguen de la tarea concreta. Luego tenemos en nuestro balance aparece un organigrama donde se ve perfectamente cómo nos enlazamos y trabajamos por comisiones independientes. Que dan cuenta a la junta directiva y a su vez a la asamblea. Entonces, a la vez hay mucha libertad para realizar tareas en la asociación, pero siempre sabiendo que quien fiscaliza, que quien decide si entran en nuestra filosofía o no es la asamblea.
y en fin, con mecanismos de participación, tenemos una ventaja grande y es que como el 80% de los socios ven a sus productores todas las semanas. Ajá. Y eso es un enlace tremendo en el que pues ahí hay un intercambio de información, resolución de dudas, atención personalizada. De acuerdo. ¿Cuántas personas trabajáis en la asociación activamente? 3 personas. 3 personas. Sí. De acuerdo, muy bien. La matriz del bien común ni mucho menos es una herramienta de marketing, es decir, certifica aquello en la que la empresa, la organización tiene fortalezas, pero también habla de las debilidades y de las posibles mejoras. Supongo que el pasar por una auditoría te hace analizar por dónde pueden ir esas mejoras en la organización, ¿verdad? Sí, una de las partes del balance era el plan de mejora y la calendarización de esas mejoras. Además, básico en el tema que tenemos, puesto que nuestro propósito es seguir mejorando y seguir aportando al bien común. Uh-huh. Entonces, en nuestro caso, el plantearnos una auditoría hace que al momento de hacer el balance, pues sea mucho más exhaustivo. Y, en fin, los datos que aquí aparecen, pues son datos que tienen unos indicadores claros, cuantificados, que es una de las diferencias que quizá es una propia fortaleza de esta metodología de la economía del bien común, que todos esos numeritos tienen detrás una serie de indicadores que ha permitido esa cuantificación. Claro. Sin duda, para una organización, gestionarse a través de este modelo tiene la virtud no de tanto de reconocer aquello en lo que ya va bien, sino el de analizar, identificar y hacer planes de mejora de aquello que se puede mejorar. Tomemos un par de ejemplos para Subbética Ecológica, que podemos también, como decía, ver en vuestra página web a través de la matriz. Por ejemplo, transparencia social y participación en la toma de decisiones. ¿En qué momento os encontrabais en 2014 y cuáles son los planes de mejora asociados? Este ha sido un gran ejemplo de la relevancia que está teniendo el balance bien común para nuestra organización. Y es que en este indicador, o en este criterio, mejor dicho, se mide a mí me gusta más que llamarlo transparencia social y participación en la toma de decisiones, ¿Sí? Me gusta englobarlo como trascendencia. Ajá. O sea, a dónde llega Subbética Ecológica fuera de nuestro propio socio. Y nos faltaba trabajar en eso, nos faltaba trabajar con el público en general, nos faltaba trabajar con colegios, con organizaciones no ecológicas, pero sí agrarias, un poco el trascender. Ajá. Digamos con la comunidad que rodea el entorno en el que lleváis a cabo vuestra actividad, ¿verdad? Eso es, con el propio municipio, con otros municipios de la comarca. O sea, no, porque es verdad que tenemos muchísimas actividades, pero sobre todo temáticas de ecológico, con asociaciones afines, pero nos faltaba un poco esa trascendencia. Perfecto. Y bueno, ha sido poner el foco de atención ahí, porque vemos que es importante que la gente entienda que trabajar en red es importante, que hay gente a la que le motiva pues el tema de la salud, que hay gente que le motiva la recuperación de la economía local. Y bueno, pues desde que un poco hemos puesto el foco ahí, estamos trabajando mucho, estamos mejorando un montón ahí, implicándonos en otros sectores. Para eso ha hecho falta implicar muchos más socios. Muchos socios que algunos están con el tema de educación, otros con el tema de vecinos, otros con el tema de salud. Y bueno, pues llegando a más sitios, pero no por marketing, como tú decías antes, sino por compartir visiones con otras comunidades, con otros grupos. Otro criterio, otro aspecto en el que el balance del bien común que habéis publicado se propone planes de mejora es en el del reparto justo del volumen de trabajo. ¿En qué punto os encontrabais en el momento de la auditoría y qué planes estáis haciendo para mejorar? Bueno, pues nosotros estábamos en un punto y estamos todavía en un punto de transición hacia la profesionalización de la asociación. Hasta hace muy poquito todo el trabajo que se venía haciendo era pues, por parte de socios voluntarios. Los que se les daba bien el blog, pues llevaban comunicación, los que se les daba bien el correo electrónico, llevaban los correos electrónicos, era un poco así voluntario. Sí. A los que se les daba, en fin, los productores preparaban los pedidos, y como la carga de trabajo está siendo alta y vemos que bueno, pues estamos generando riqueza y eso permite la contratación de personas y es uno de los objetivos, pues generar riqueza, generar empleo en la comarca, pues poco a poco se van contratando a algunos trabajadores. Ya te digo, ahora mismo estamos 3.
Y en ese momento se hizo una encuesta a los trabajadores para ver cómo se encontraban en cuanto a varios aspectos, pues cómo estaban de ánimo, por así decirlo, cómo estaban de comprometidos, cómo se sentían de valorados y también se les preguntaba cómo estaban de carga de trabajo. Todo muy bien, porque la motivación de los trabajadores es muy alta. Este es un proyecto que ilusiona, que tiene unos resultados no económicos, no tangibles, podríamos decir, pero sí unos resultados emocionales muy grandes y muy amplios. Uh-huh. Entonces la carencia era que los trabajadores estábamos Uh-huh. saturados Uh-huh. de trabajo, muchas tareas para pocos trabajadores. Entonces, bueno, pues esto se ha tratado en la asamblea última, puesto que es una decisión estratégica y ahora mismo es uno de los focos fundamentales de la asociación. Ir mejorando poco a poco las condiciones tanto salariales como de horario de los trabajadores e ir incorporando trabajadores conforme se vaya pudiendo para ir aliviando este trabajo de los trabajadores. Claro. La fortaleza de esto es que los trabajadores son conscientes y son ellos mismos los que saben hasta dónde se puede llegar. Uh-huh. Marian, nos decías al principio que Subbética Ecológica ya tenía esta filosofía desde su creación. ¿Cómo animarías a otras empresas, a otras organizaciones que compartan estos valores, que de alguna manera ya están trabajando así, a que aún así pasen por el proceso de auditoría? ¿Qué beneficios puede reportarle interna y externamente? Pues veo que es fundamental dar luces de esperanza y demostrarnos a nosotros mismos que ni somos tan pocos los que hacemos las cosas bien y teniendo en cuenta a los demás, al medio ambiente y a la salud, ni somos tan pocos ni estamos tan locos. Creo que eso es una de las cosas que las empresas con alma o con sentido y con valores puestos en primera línea, sí, es un compromiso que tienen que adquirir. O sea, no vale que yo haga bien las cosas y se quede solo adentro, es que tengo que contarlo. Pero ya no solo por mi empresa, por el beneficio que yo pueda tener, porque los consumidores me van a elegir, porque eso son segundas que pueden venir bien. Es que es necesario contarle al mundo que las cosas se pueden hacer de otra manera y las empresas siguen siendo rentables, las empresas, en fin, reparten de beneficios o tienen sus cuentas saneadas. uh-huh. Y creo que eso es uno de los compromisos que habría que tomar. Entonces, creo que las primeras empresas que van a empezar a hacer economía del bien común con la metodología y con auditoría y todo, pues son empresas que ya son economía del bien común. Uh-huh. Y yo le insisto mucho cada vez que hablo con algún empresario que sé que lo es, pues en eso, en que tiene que contárselo al mundo, claro, para que el mundo vea que hay otras maneras de hacerlo y empecemos a recuperar un poquito la esperanza que muchas veces se nos va. Esa es la filosofía de esta sección, EBC en la práctica, ver buenas prácticas, ver ejemplos ya prácticos, no de lo que puede ser, sino de lo que es. Así que nos quedamos con esa idea tuya de ni somos tan pocos, ni estamos tan locos. Marian Martínez Santos, muchas gracias en nombre de Subbética Ecológica por participar en este podcast del bien común y felicidades por vuestra iniciativa y que sigáis mejorando. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias a vosotros también por la iniciativa de dar a conocer pues eso, las buenas prácticas en empresas para que podamos compartirlas y podamos ir aprendiendo unos de otros al final. Claro que sí. Gracias, Marian, hasta siempre. ¿Lo crees o lo sabes? Hoy en Lo crees o lo sabes nos visita Javier Goicoechea. Él es consultor organizacional en métodos productivos, comercio y personas en BI Consulting y en la asociación Plan Vico por el Bien Común. Javier, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues nada, estupendamente. Aquí ansioso por escucharte. Oye, no sé si te ha ocurrido alguna vez que has escuchado en una empresa a alguien que de forma vehemente dice algo así como: esto no es una ONG, el objetivo de una empresa es ganar dinero. Eso es de primero de economía. Uh-huh. ¿Tú qué sientes, qué piensas cuando oyes algo así? Bueno, pues ¿qué vas a pensar? No sé si es que ya han sido muchas veces o yo he estado inmerso en el sistema
y he sido actor principal y he llegado a pensar así, sinceramente, hasta que me caí del caballo. Y gracias a ese trompazo, pues bueno, he cambiado la manera de ver las cosas. Hombre, pues me veo reflejado en lo que yo era antes, por eso máximo respeto. Y lo que sí que hago es intentar hacer reflexionar a las personas en otra línea. Y claro, teniendo el ejemplo tan claro como es el mío, pues la verdad es que es fácil, es muy fácil. Pero bueno, sí, sientes un poco de pena porque el género humano pues ha llegado a unos extremos en los que, bueno, pues la maximización del beneficio es lo que manda en gran parte de las empresas. Y por desgracia eso es lo que nos lleva a todo lo que ahora mismo pues estamos de alguna manera la sociedad sufriendo, ¿no? Pero bueno, hay muchas esperanzas porque cuando hablas con sentido común, yo creo que es muy difícil que te lo rebatan. Podrán acabar diciendo, bueno, pero yo es lo que tengo que hacer, yo es lo que creo que debo de hacer, etcétera, pero nunca te cuestionan lo que tú les planteas. Javier, en esta sección intentamos precisamente trabajar con esas creencias limitantes, pensamientos que de alguna manera limitan nuestra visión. Tú decías antes que compartías un poco esta creencia. En el momento de que dejó de formar parte de tu forma de pensar, ¿qué nuevos campos se te abrieron? O sea, ¿qué limitaciones cayeron? ¿Qué nuevos mundos descubriste, por decirlo así? Pues todos. Mira, ahora cuando has dicho que nuevos campos se te abrieron, ¿qué limitaciones vencí? Me ha corrido un escalofrío por la espalda, literalmente. Se me abrió el mundo de lo bien hecho y de la coherencia. Esta palabra la repito muchas veces. Encontré coherencia en ese momento, porque hasta entonces no había en mí esa coherencia. Yo, mi último trabajo fue jefe de ventas en una multinacional. La verdad es que casi todos mis trabajos han sido directivos. Y pues con un mismo perfil o un perfil parecido con diferentes ocupaciones y yo tenía que llegar los lunes a mi empresa y ponerme una chaqueta que no la tenía el domingo con mis hijos, ¿no? Me sentía mal, yo el domingo a la tarde me dolían las tripas porque sabía que al día siguiente tenía que despedir a gente de manera injusta y porque a mis comerciales les tenía que pedir unas cifras de ventas que yo mismo no me las quería. Entonces, ¿qué decirte? O sea, no había coherencia del domingo al lunes, ¿no? Y bueno, pues cuando vencí o cuando di ese paso, como digo, me caí del caballo, pues bueno, se me abrió un mundo de tranquilidad sobre todo, ¿no? Sí que es cierto que salí de mi zona de confort, eso es así, yo estaba de una manera confortable, además este cambio lo vi pues ya teniendo una edad importante, rondaba el medio siglo, ahora tengo 56 años y la verdad es que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, vamos, pero de largo, porque siento que soy yo, siento que es muy duro, cuando sales de tu zona de confort, haces una apuesta importante y bueno, pues es duro, pero gracias a, como digo yo, al sentido común y a que sabes que estás haciendo las cosas lo mejor posible, se va tirando para adelante y poquito a poco se va viendo el proceso. Bueno, y permíteme que te añada, que tampoco me quiero liar mucho, pero que en ese proceso en el cual, fue un proceso muy reflexivo, en el cual yo le daba muchas vueltas por qué me encuentro mal el domingo, etcétera, etcétera, es cierto que se cruzó el libro de la economía del bien común, además de un viaje un tanto especial que hice, que fue esos viajes que al final te transforman mucho, y se me cruzó el libro de la economía del bien común y dije, tate, pero si por aquí tienen que ir los tiros, ¿no? Pues ahí me metí en toda la embajada que me metí saliendo de la zona de confort, pero bueno, feliz. Se nos acaba ya el tiempo, pero ¿cómo podríamos reconstruir, tú que nos has contado, lo que te agradecemos, por cierto, la honestidad de que nos hayas contado tu propia experiencia personal, cómo reconstruirías esta creencia que antes tenía por la que tienes ahora? ¿Las empresas sirven para qué? Para hacernos felices. Pues con esa creencia nueva para Javier Goicoechea que muchos compartimos, queremos darte las gracias y te esperamos cualquier día de nuevo en el programa, Javier. Claro que sí, encantado de estar con vosotros, Santi. Un abrazo, hasta pronto.
Nos podéis escuchar en la web de la Economía del Bien Común, en la de nuestro podcast, podcastdelbiencomún.blogspot.com, donde os dejamos los enlaces comentados en los programas. Si prefieres suscribirte, puedes hacerlo en YouTube, y si tienes la aplicación gratuita de iVoox, también puedes escuchar o descargarlos en tu móvil.